Las 9:30 de la mañana en la cresta ventosa de Nuanupali, una celebración de cumpleaños se convirtió en una carrera contra el abismo. El sendero estrecho, señales de advertencia rojas como sangre y una sombra al lado susurrando razones de celos. Medio paso más y cielo y tierra cambian de lugar. Un grito de auxilio rasga el viento, resuena entre acantilados de 1000 pies, señalando que el paraíso a veces es el telón perfecto para ocultar una tormenta preparada con mucho cuidado. Obtuvo su título de médico en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh y pasó casi una década como profesor clínico y profesor asistente allí, al mismo tiempo que era anestesiólogo en UPMC. Nacido en Sudáfrica, Garth había construido una nueva vida en Estados Unidos. Según su perfil de LinkedIn, trabajó 9 años en UPMC como residente de anestesiología y anestesiólogo, y 7 años en la Escuela de Medicina de Pitt como profesor clínico y profesor asistente. Sus colegas lo respetaban, los pacientes confiaban en él, y su experiencia en control del dolor y la conciencia durante cirugías era indiscutible. Pero detrás de esa apariencia pulida había una historia más compleja. Garth estuvo casado con Jessica Patella durante 15 años y tuvieron 2 hijos, antes de divorciarse en octubre de 2014. Jessica obtuvo la custodia de sus 2 hijos, ahora de 19 y 22 años. El motivo del divorcio siguió siendo privado, pero marcó el final de un capítulo y el inicio de otro. El 4 de septiembre de 2018, Garth se casó con Ariel Worthington, una ingeniera nuclear sobresaliente, 10 años menor que él. Ariel estudió ingeniería nuclear en la Universidad Estatal de Pensilvania de 2007 a 2011 y obtuvo una maestría en Administración de Empresas en 2021 en la Escuela de Negocios Katz de la Universidad de Pittsburgh. Durante más de 11 años trabajó en Westinghouse Electric Company en el área de ingeniería de combustible, antes de unirse a TerraPower LLC en septiembre de 2022, una empresa pionera en energía nuclear con sede en Bellevue, Washington. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Olan, en 2019 y al segundo, Vigeo, en 2022. Vivían en una hermosa casa de 6 dormitorios en Roycroft Avenue, sombreada por árboles en Mount Lebanon, que Garth finalmente vendió por $1.300.000 en noviembre de 2022. Exteriormente eran el modelo del éxito. 2 profesionales altamente educados construyendo una familia juntos. En diciembre de 2022, Garth y Ariel compraron una impresionante casa de 5 dormitorios al final de un callejón sin salida, enclavada al pie de las montañas West Maui, por $1.500.000. Su ama de llaves, Christina Ferguson, más tarde le dijo a los reporteros que nunca imaginó que esto podría suceder y describió que siempre vio a Garth amoroso con los niños y su esposa, pareciendo muy familiar. Lo aterrador de este caso, y la razón por la que es importante entenderlo, es que Garth no parecía un monstruo evidente. Era médico, profesor, padre. Organizó fiestas para los vecinos y parecía el esposo perfecto. Por eso la violencia doméstica se oculta fácilmente a plena vista. Los más peligrosos suelen ser los que parecen más normales por fuera. Mudarse a Hawái fue el fruto de todos los esfuerzos. Una vida soñada en el paraíso, donde Garth podía ejercer en uno de los lugares más hermosos del mundo y Ariel continuar su trabajo pionero en ingeniería nuclear de forma remota. En marzo de 2023, Garth se unió a Anesthesia Medical Group en Honolulu como miembro y su nueva vida parecía completa. Pero el paraíso tiene una forma de exponer la oscuridad que las personas llevan dentro. En diciembre de 2024, algo cambió en su matrimonio. Garth acusó a Ariel de infidelidad. Una acusación que más tarde ella describió como el detonante de celos extremos, cambiando fundamentalmente su relación. Una relación construida sobre respeto y aspiraciones compartidas se volvió mucho más sombría. Garth comenzó a intentar controlar y monitorear todas mis comunicaciones, escribió Ariel más tarde en los registros judiciales.
La mujer independiente, sobresaliente, que había construido una carrera en uno de los campos más exigentes, de repente se encontró siendo vigilada 24 horas al día, 7 días a la semana por el hombre que decía amarla. Y lo que la gente no se da cuenta sobre el comportamiento controlador es que no llega de la noche a la mañana. Es paso a paso. Primero, ¿quién te está enviando mensajes? Luego, ¿por qué no me lo dijiste? Pronto están rastreando cada uno de tus movimientos. Garth usó la sospecha de infidelidad como excusa para invadir cada aspecto privado de Ariel. Manipulación clásica. La pareja buscó ayuda, asistiendo tanto a terapia individual como de pareja, esperando salvar el matrimonio. Pero las sesiones de terapia no pudieron resolver lo que crecía dentro de Garth. Una posesividad intensa que finalmente devoró todo en su camino. Según los registros judiciales posteriores de Ariel, Garth había comenzado a abusar sexualmente y atacarla en los meses previos a marzo de 2025. El hombre que juró no hacer daño ahora estaba destruyendo sistemáticamente a la mujer que juró amar y proteger. El 29 de abril de 2024, Garth organizó una fiesta en su casa en el condado de Maui, con vecinos como Lee Hearn y Peter Mast asistiendo. Para el mundo exterior seguían siendo la pareja perfecta viviendo la vida soñada. Nadie podía imaginar lo que sucedía a puertas cerradas. Cuando 2024 pasó a 2025, Ariel se encontró atrapada en un matrimonio convertido en prisión. El hombre que amaba y en quien confiaba se estaba convirtiendo en alguien que apenas reconocía, controlador, celoso, cada vez más peligroso. Pero no podía saber que lo peor aún estaba por venir. En retrospectiva, los cercanos intentaron encontrar señales que podrían haber pasado por alto, pero Garth era muy bueno manteniendo la fachada, un médico respetado por colegas, aparentemente dedicado a la familia. La verdad era mucho más oscura de lo que cualquiera podía imaginar. En marzo de 2025, cuando se acercaba el cumpleaños número 36 de Ariel, Garth propuso algo que sonaba como un gesto romántico, un fin de semana en Oahu para celebrar. Se quedarían en un hotel en Waikiki, mientras sus 2 hijos pequeños de 2 y 4 años se quedaban en Maui con la niñera y la familia. Para Ariel, el viaje simbolizaba esperanza. Tal vez alejarse del estrés diario los ayudaría a reconectar. Tal vez la terapia estaba funcionando. Tal vez el hombre que amaba aún estaba allí bajo la capa de celos y control. No sabía que Garth tenía planes completamente diferentes para ese viaje romántico. El 24 de marzo de 2025, Garth sugirió que subieran al mirador Nuanu Pali Lookout, un sitio turístico famoso por sus vistas panorámicas espectaculares de la costa este de Oahu. El mirador está a más de 1000 pies sobre el nivel del mar, ofreciendo vistas de acantilados escarpados y valles verdes abajo. Es un lugar donde las parejas suelen ir a tomar fotos románticas y crear recuerdos inolvidables. El sendero que eligieron, llamado Pali Puka Trail, tiene secciones estrechas con abismos a ambos lados. El llamado Pali Puka Trail en realidad estaba cerrado por ser inseguro. El Departamento de Tierra y Recursos Naturales del Estado advertía a los excursionistas no pasar las señales de advertencia. Los excursionistas suelen colarse desde un pequeño matorral cerca del mirador famoso, a pesar del letrero. Área cerrada, no pasar esta señal. Durante la caminata, Ariel comenzó a sentirse inquieta. La forma en que Garth se comportaba, la ubicación remota, el terreno peligroso, todo se combinó en un presentimiento intenso que no podía ignorar. Le dijo a Garth que no quería seguir y se detuvo mientras él subió un tramo y regresó. En un momento, Ariel trepó a un árbol y Garth le tomó una foto. Un momento que más tarde se volvió inquietante por lo que estaba por suceder. La foto capturó a una mujer sonriendo, disfrutando lo que pensaba que era una celebración de cumpleaños romántica con su esposo. Luego Garth sugirió tomar una selfie al borde del acantilado. Ariel dijo que se sentía mareada y pidió retroceder del borde. Era una solicitud razonable de alguien parado en un sendero estrecho, a cientos de metros del fondo del valle. «Detente aquí un momento».
Este es el momento en que Garth actuó. Piensa bien. Planeó el viaje de cumpleaños, sugirió exactamente este sendero, luego insistió en tomar la foto en el punto más peligroso. No fue casualidad, no fue un crimen impulsivo, fue calculado. La llevó a un lugar donde un accidente podría parecer natural, pero la razón ya no estaba en la mente de Garth. Cuando Ariel se acercó a su esposo, Garth agarró mi brazo superior y comenzó a empujarme hacia el borde del acantilado. Gritó algo como «Vuelve allí, estoy harto de ti», y siguió empujándome. Al principio, Ariel pensó que bromeaba, pero rápidamente se dio cuenta de que realmente intentaba empujarla al abismo. La celebración de cumpleaños se convirtió en una pesadilla y apenas comenzaba. Ariel se lanzó al suelo, desesperada por alejarse del borde. Grité y le supliqué que parara, que por favor pensara en los niños, contó más tarde. Si caía del acantilado, casi con seguridad moriría. Pero Garth no se detuvo. Mientras luchaban en el suelo, Garth sacó del bolsillo una jeringa con una sustancia extraña, intentando inyectarme. Un hombre usando conocimiento médico no para curar, sino para dañar. No sé qué había en la jeringa, pero Garth es anestesiólogo y tiene acceso a muchos tipos de medicamentos potencialmente letales en su trabajo, escribió Ariel más tarde. Lo mordió en la mano para defenderse. Cuando la jeringa no funcionó, la violencia de Garth escaló a un nivel que horrorizaría a cualquiera que lo escuche. Tomó una roca y la golpeó en la cabeza aproximadamente 10 veces, al mismo tiempo agarrando su cabello por la nuca y estrellando su rostro contra el suelo. La roca fue descrita como lava angular, del tamaño de una pelota de béisbol. Esta es la cara de un intento de asesinato. No un golpe en un arrebato de ira, sino 10 golpes deliberados con una roca mientras contenía a la víctima. Intentó empujarla al abismo, luego envenenarla con droga, luego matarla a golpes con una roca. Cuando un método fallaba, inmediatamente pasaba al siguiente. Este hombre tenía un plan y un plan de respaldo. Luchando por defenderse, Ariel se fracturó el pulgar izquierdo. La mujer que dedicó su carrera a avanzar en tecnología nuclear, uno de los campos más precisos y exigentes, ahora luchaba por su vida contra el hombre que prometió amarla y protegerla. Alrededor de las 10:30 de la mañana, hora local, 2 mujeres excursionistas cercanas escucharon a una mujer gritando repetidamente: «¡Ayuda! ¡Ayúdenme!». Cuando corrieron, vieron a una mujer acostada boca arriba en el césped, un hombre encima golpeando su cabeza. Las testigos gritaron que estaban llamando al 911. Garth se detuvo inmediatamente. Corrieron a ayudar a Ariel, la guiaron por el sendero a un lugar seguro, mientras Garth huyó en otra dirección. Ariel fue llevada al Queens Medical Center en Honolulu en estado grave pero estable, con lesiones severas en rostro y cabeza. Las heridas fueron tan graves que requirieron cirugía, pero sobrevivió, algo que parece casi milagroso ante la brutalidad del ataque. Después del ataque, según los registros judiciales de Ariel, Garth hizo FaceTime a su hijo mayor del primer matrimonio con sangre en las manos y dijo: «Acabo de intentar matar a Ariel, pero escapó». El documento también indica que le dijo al hijo que quería suicidarse saltando del acantilado. Acababa de intentar asesinar a su esposa, y su primer instinto no fue pedir ayuda o entregarse, sino llamar a su hijo y casi alardear de lo que hizo. Escapó, como si estuviera decepcionado de que el plan no funcionara. Esto muestra falta de remordimiento, falta de humanidad, solo frustración porque la víctima sobrevivió. Esa fue una confesión que se convertiría en clave del caso, pero primero la policía tenía que encontrarlo. La policía inició inmediatamente una búsqueda de Garth Koenig, emitiendo carteles de búsqueda con su foto, identificándolo como sospechoso de intento de asesinato. Durante más de 8 horas se escondió oculto en algún lugar del terreno accidentado alrededor de Pali Lookout. Según la fiscalía, Garth se escondió en los arbustos hasta la noche, aunque el ataque ocurrió por la mañana, obligando a la policía a una búsqueda prolongada.
También llamó a su hijo mayor y dijo que apagaría el teléfono para que la policía no lo localizara. Finalmente, alrededor de las 6:45 de la tarde, la policía arrestó a Gart cerca de la autopista Pali después de una breve persecución. Al ser sometido, dijo: «Espera, no está muerta». Según la fiscalía, esas 4 palabras lo dicen todo sobre Gart Koenig. ¿No está bien? No lo siento, sino decepción porque el intento de asesinato no tuvo éxito. Había huido 8 horas, probablemente esperando que muriera por las heridas. Al saber que vivía, quedó atónito. No aliviado, sino sorprendido. Gart fue acusado de intento de asesinato en segundo grado e inicialmente detenido con una fianza de $5 millones. Posteriormente, el gran jurado lo acusó formalmente el 28 de marzo y desde entonces ha estado detenido sin fianza. La investigación aún es larga. Al profundizar, la policía descubrió evidencia de que el ataque no fue un momento de pérdida de control, sino planeado. La fiscalía encontró que solo días después del ataque, Ariel descubrió una riñonera de su esposo que contenía múltiples jeringas y frascos que parecían anestésicos. En su casa en Maui, los investigadores encontraron más jeringas, agujas y frascos etiquetados con medicamentos anestésicos. Aquí es donde el conocimiento médico de Gart se vuelve escalofriante. No solo tenía acceso a estos medicamentos, sabía exactamente cómo usarlos para matar. Preparó un kit de asesinato. Como médico, entendía dosis, efectos y cómo hacer que alguien se desmaye o peor. Armó su conocimiento médico contra su esposa. El 7 de abril de 2025, Gart apareció en línea desde la cárcel y se declaró no culpable del cargo de intento de asesinato en segundo grado. El abogado Thomas Otaka solicitó la libertad bajo fianza, citando el historial limpio de Gart, pero la fiscalía presentó evidencia del riesgo de fuga y peligro para la víctima. Mientras tanto, Ariel solicitó el divorcio, pidió la custodia total de los hijos y se enfocó en recuperarse. Ariel está enfocada en recuperarse en casa en Maui con el apoyo de la familia, dijo su abogado. Hasta agosto de 2025, Gart sigue detenido, a la espera de juicio programado para septiembre de 2025. Si es condenado por intento de asesinato en segundo grado, podría enfrentar cadena perpetua. Ariel se ha comprometido a testificar en el juicio contra su esposo. Lo que quiero que todos entiendan es esto. Ariel es ingeniera nuclear. Es inteligente, exitosa, financieramente independiente. Tenía todas las ventajas, todos los recursos, y aún así casi muere a manos de su propio esposo. Si eso puede pasarle a ella, puede pasarle a cualquiera. La idea de que solo cierto tipo de mujer cae en relaciones abusivas es un mito peligroso. Ariel Koenig sobrevivió contra todas las probabilidades. Luchó, escapó y vivió para contar su historia. Para cada mujer atrapada en una relación abusiva, su supervivencia trae... Ariel sobrevivió, con heridas entrecruzadas pero un relato claro, descorriendo el telón de un asesinato calculado paso a paso. La ley continuará su palabra en la sala del tribunal, pero la historia no se detiene en la acusación. Es una campana de alarma sobre la violencia que comienza con control, sospecha, luego escala a un plan. Si tu instinto te dice es hora de irse, créelo. Toma notas, informa, busca un lugar seguro, pide ayuda profesional. Porque el coraje merece seguridad. Y cada vez que escuchamos un grito pequeño al borde del abismo, habrá un cumpleaños menos convertido en tragedia. El cielo de Wiltshire era azul hasta el punto de parecer que se podía agarrar. Una instructora de paracaidismo experimentada se acercó al borde de la puerta del avión. Inhaló profundamente, se soltó en el vacío familiar, donde había aterrizado de manera segura miles de veces. Pero esta vez, el aire no se suavizó. La cuerda del paracaídas principal se enredó como un nudo apretado. El paracaídas de reserva se abrió y luego se quedó en silencio como si se tragara el viento. 1200 metros se convirtieron en una línea recta de caída en picada y en un momento largo como toda una vida, todo lo que quedó fue la pregunta:
¿Qué cambió entre el cielo de hoy y el cielo de todos los días? En tierra, una cocina acababa de escapar de un olor a gas extraño hace poco. En lo alto, una madre de 2 hijos estaba cayendo, y una historia sobre confianza estaba a punto de romperse como un cierre de seguridad desenganchado de su lugar. Victoria Cilliers fue criada por su madre Verónica y su padre Michael en el este de Edimburgo. Pero su infancia acomodada, ella asistió a la Edinburgh Academy con una matrícula de 17,000 libras al año. Estuvo ensombrecida por la tragedia cuando su madre contrajo cáncer durante los años adolescentes de Victoria. Mientras su madre luchaba contra la enfermedad, Victoria a los 16 años realizó su primer salto en paracaídas por una organización benéfica contra el cáncer, una experiencia que encendería una pasión de por vida por el paracaidismo. A los 22 años se unió al Royal Army Medical Corps como oficial de fisioterapia. Victoria sirvió en un hospital de campaña en Kosovo, ascendiendo al rango de capitana. Su carrera militar fue destacada, pero su vida personal fue más complicada. 4 años después se casó con el capitán Liam Fitzgerald Finch. Parecía que la pareja pasaba la mayor parte del tiempo separados, y Victoria sospechaba que su esposo era infiel. Finalmente dejó el matrimonio. Después de que su primer matrimonio se derrumbara bajo el peso de la distancia y la infidelidad, la oficial de fisioterapia pensó que el amor quizás la había abandonado para siempre. A los 29 años se enfocó en su trabajo en el Ministerio de Defensa, tratando a soldados que regresaban en estado de trauma, reconstruyéndolos sesión por sesión. Luego, en el invierno de 2009, todo cambió. Emile Cilliers entró en el centro de tratamiento de Victoria buscando ayuda para una lesión en la rodilla que sufrió en un accidente de esquí militar. Él era un instructor de fitness en la Royal Artillery, un sargento que parecía iluminar cada habitación en la que entraba. Victoria describió más tarde cómo su rostro cambiaba completamente cuando sonreía, haciendo que ella se sintiera como el centro de su universo. Después de su primer encuentro, no pasó mucho tiempo antes de que ambos comenzaran una relación. Aunque Victoria no tenía idea de que Emile todavía estaba casado con su primera esposa, Carly, y tenían 2 hijos. Cuando finalmente lo descubrió, Emile tenía una explicación preparada. Se había casado con Carly por problemas de visa y estaba en proceso de divorcio. Bombardeada por el amor y completamente arrastrada, Victoria eligió creerle. Llegué a un punto a principios de mis 30. Me había casado, divorciado, no tenía hijos, no sabía a dónde iba mi vida. De repente, este hombre apareció de la nada. Me prometió todo lo que quería. Pensé que tenía mi final feliz. Todo era perfecto. En 2011, Emile y Victoria se casaron en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La boda fue todo lo que Victoria soñaba. Un nuevo comienzo con el hombre que parecía dedicado a construir una vida con ella. Poco después dieron la bienvenida a su primera hija. Aunque Victoria sufrió una depresión posparto muy severa, para el mundo exterior aparecían como la pareja militar perfecta. Emile era encantador, enfocado en su carrera y parecía completamente devoto a su nueva esposa. Victoria sentía que finalmente había encontrado su final de cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas, como Victoria aprendería, pueden convertirse rápidamente en pesadillas. Para mayo de 2013, las primeras señales de advertencia aparecieron cuando Emile pidió dinero a Victoria. Ella transfirió dinero a su cuenta. Cuando ella preguntó sobre la solicitud, él dio una explicación aparentemente razonable sobre que su lugar de trabajo había mezclado su salario. Victoria quería creer a su esposo, así que creyó. 2 meses después, Emile transfirió 6,000 libras de la cuenta de Victoria a la suya propia sin su permiso. Le dijo que la información de la cuenta había sido hackeada. Una vez más, Victoria aceptó su explicación. Mirando hacia atrás, se daría cuenta de que esto era el comienzo de un patrón de manipulación financiera que solo escalaría. A medida que la relación progresaba, el comportamiento de Emile se volvía cada vez más preocupante.
Comenzó a acumular deudas y gastar el dinero de Victoria, recurriendo a excusas endebles como afirmar que su lugar de trabajo había mezclado su salario. Aún más preocupante, a menudo desaparecía por largos periodos. Fue acusado por una amiga de Victoria de enviar mensajes inapropiados a su hija de 16 años y comenzó a recibir correos electrónicos de un club de sexo que Victoria descubrió en la computadora familiar. Victoria comenzó a encontrar condones en su casa y en el auto de Emil. Había mensajes misteriosos de mujeres en su teléfono. Había mensajes de chat con mujeres diciendo que él iba a visitarlas. Algo relacionado con un club. No recuerdo el nombre, pero básicamente un club de sexo. Victoria contó más tarde a la policía. Pero la revelación más devastadora vino cuando Carly trajo a los hijos de Emil a visitarlos. Ella soltó una bomba. Asumí que sabía sobre los otros hijos, escribió Victoria en su libro. Emil no le había dicho a Victoria que tenía 2 hijos mayores de una relación anterior con una mujer llamada Nicoline en Sudáfrica, así como 2 con Carly. Victoria estaba preocupada por la falta de honestidad de Emil, pero estaba atrapada en un ciclo de manipulación. Emil se mostraría arrepentido, cocinaría para ella, dejaría notas de amor por la casa. Cada vez que ella pensaba en irse, él la atraía de vuelta con promesas y explicaciones. Ella no sabía que el engaño de su esposo era mucho más profundo de lo que podía imaginar. Emil Cilliers nació en Sudáfrica en 1980. Su madre era Saan, una maestra de preescolar, y su padre era Staltz, un ingeniero. Creció en Ermelo, un pequeño pueblo agrícola minero, y asistió a una escuela privada afrikaans en una familia descrita como cristiana devota. Su promiscuidad comenzó temprano, a los 16 años. Cortejó a Nicoline Shepherd, una compañera de escuela de 13 años en su escuela secundaria afrikaans local. Nicoline disfrutaba de la atención de un chico mayor. Lo describió como guapo y confiado con un carisma fácil. Era romántico y sabía cómo tratarla. Solíamos celebrar cada mesiversario y él me daba una rosa de tallo largo cada vez. Pero incluso como adolescente, Emil mostró signos del comportamiento manipulador que daría forma a sus relaciones posteriores. Su romance era lo que hacía que Nicoline pasara por alto su promiscuidad. Le encantaban las mujeres y la engañaba con frecuencia, pero ella siempre lo perdonaba. Cuando Nicoline tenía solo 16 años, dio a luz a su primer hijo, Celine, en junio de 2000. Emil le propuso matrimonio a Nicoline con el anillo de diamantes de su abuela en un gesto grandioso. El estilo ostentoso característico para hacerla creer que estaba realmente comprometido. Pero Nicoline pausó el compromiso cuando descubrió que él la engañaba con su mejor amiga. Cuando nació su hija Celine, Emil ya estaba en Inglaterra, manteniéndose con trabajos en granjas y bares en Oxfordshire. Cuando regresó a Sudáfrica en 2002, reanudaron su relación y Nicoline quedó embarazada rápidamente de su segundo hijo, Trevor. Fue un golpe devastador para Nicoline cuando, en el lapso de un año, la madre de Emil, San, se sentó a hablar con ella, informándole que él se había casado con otra mujer, Carly Cilliers. Emil había conocido a Carly en un pub en Oxford en 2001 y se casaron en 2003, mientras le prometía a Nicoline que construirían una vida juntos. Desesperada, Nicoline aún viajó a Inglaterra en 2006, estableciéndose en Somerton, Somerset. Cuando su hija preguntó si podía conocer a su padre, ella lo contactó. En ese momento, él vivía en Larkhill, Wiltshire, después de unirse al ejército británico. Emil respondió de inmediato afirmando que estaba en proceso de divorcio y que se había casado para resolver problemas de visa. La pareja reanudó su relación. Fue un gran error. 4 semanas después, Emil estaba en el trabajo cuando el teléfono móvil que accidentalmente dejó sonó y Nicoline contestó. Era su esposa, Carly. Nicoline recordó. Dije que pensaba que ella y Emil estaban separados y, por supuesto, ella me corrigió de inmediato. Según Nicoline, las 2 mujeres decidieron confrontar a Emil en su casa matrimonial. Nicoline recordó. Su mandíbula se cayó.
Comenzó a hablar en afrikáans porque sabía que Carly no entendería. Básicamente me preguntó, ¿qué y pasao estás haciendo aquí? Nicoline describió la confrontación. Una vez que superó el shock inicial, se paró allí mirando de un lado a otro entre nosotras, tratando de jugar su juego de dividir y conquistar con su confianza habitual. Su siguiente frase fue algo como, bueno, aquí estamos. ¿Quién de ustedes me quiere? Nicoline definitivamente no. Carly, quien tenía con él un hijo y una hija, aún trató de aguantar. Pero en 3 años su matrimonio se derrumbó y se divorciaron. Este patrón de manipulación y traición se repetiría a lo largo de la vida de Emile, dejando un rastro de corazones rotos y niños abandonados detrás. En noviembre de 2014, cuando Victoria estaba embarazada de unos 6 meses de su segundo hijo, Emile fue a Austria por un mes con el equipo de esquí del ejército. Le dijo a Victoria que era entrenamiento obligatorio, pero la verdad era mucho más oscura. Durante el viaje de esquí, Emile conoció a Stephanie Goller, una instructora de paracaidismo de 36 años, a través de la aplicación de citas Tinder. Le dijo a Stephanie que su matrimonio había terminado, que Victoria lo había engañado y que el bebé que llevaba ni siquiera era suyo. Mientras Victoria se sentaba en casa, con el vientre pesado y cuidando a su hijo pequeño, Emile estaba comenzando un affair que eventualmente llevaría a su complot de asesinato. En diciembre de 2014, Emile pasó una semana con Stephanie en Berlín para Año Nuevo, diciéndole a Victoria que estaba allí por trabajo. La realidad era costosa y destructiva. Llevó a Stephanie a un spa que costaba más de $700 por noche en Berlín, financiando esta traición con dinero que había pedido prestado a su esposa. Alrededor de la misma época, un prestamista apareció en la casa de Victoria y Emile. Él había usado prestamistas usureros y vinieron a amenazarlo a él y a su esposa embarazada. Todo lo que Victoria sabía era que Emile tenía deudas. Incluso le había prestado 19,000 libras para ayudar a pagarlas, pero no tenía idea de que él estaba usando su dinero para financiar sus affairs. En febrero de 2015, Stephanie se quedó con Emile en los barracones en Aldershot por una semana, incluyendo el día de San Valentín. Victoria acababa de dar a luz a su hijo y su esposo estaba pasando el día más romántico del año con otra mujer. La investigación posterior revelaría toda la extensión del engaño de Emile. Las reseñas de encuentros que Emile publicó en Fab Swingers parecían mostrar que había engañado a su esposa a lo largo de 6 años de matrimonio. También usaba prostitutas. El hombre que Victoria pensaba que conocía estaba viviendo una vida completamente diferente. En enero de 2015, en mensajes enviados a Stephanie, Emile escribió que a partir de abril podría vivir de manera espontánea e impulsiva. También dijo que su matrimonio con Victoria fue un error estúpido, algo que lamentaba todos los días. Esas palabras resultaron ser más proféticas de lo que nadie podía imaginar. El 29 de marzo de 2015, Emile estaba profundamente inmerso en su romance a distancia con Stephanie, a quien ocasionalmente veía para citas. Pero anhelando un encuentro más cercano mientras estaban separados, Emile le envió un mensaje a su ex esposa Carly para arreglar un encuentro sexual. Le dijo a Victoria que necesitaba quedarse en los barracones durante la noche. Pero antes de dejar su casa familiar, Emile entró en la cocina con unas pinzas y una llave inglesa. Abrió la tuerca superior en la válvula de gas en la cocina de la casa donde él y Victoria vivían. Usando las pinzas y la llave inglesa, el esposo infiel aflojó la tuerca en la parte superior de la válvula de gas en la cocina antes de partir hacia los barracones esa noche. Con 2 hijos pequeños durmiendo arriba, Emile estaba dispuesto a arriesgar todas sus vidas a cambio de su libertad. Al día siguiente, Victoria notó un olor extraño saliendo de la cocina. Rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal y llamó a su esposo. En una llamada escalofriante, Emile le indicó que encendiera el gas. Sin embargo, confiando en su instinto, Victoria decidió no hacerlo. Victoria Cilliers bromeó en un mensaje a su esposo. ¿Estás tratando de deshacerte de mí? Resultó ser verdad.
Esa decisión salvó su vida y arruinó el primer intento de su esposo de matar a su esposa. Afortunadamente, Victoria detectó la fuga antes de asfixiarse con el gas. Pero Emil no se detuvo. Si acaso, el fracaso de la fuga de gas solo lo hizo más determinado a encontrar otra forma. El reloj estaba corriendo, y Victoria no tenía idea de que su esposo había decidido que ella debía morir. Después de la fuga de gas, Emil pareció esforzarse por reparar su relación fracturada. Sugirió que pasaran el fin de semana de Pascua juntos como familia y tenía el regalo perfecto para Victoria, un salto en paracaídas. Victoria vio el regalo como una oportunidad para abrir una nueva página. Era una paracaidista experimentada e instructora con 2.654 saltos. Después de una pausa para dar a luz a su segundo hijo, estaba ansiosa por volver al cielo. La pareja llegó juntos al aeródromo de Netheravon el 4 de abril de 2015, el día antes de Pascua, para hacer el salto, pero se pospuso debido al mal tiempo. Parecía una lástima, pero Emil tenía una solución. En lugar de devolver el paracaídas de su esposa a la tienda donde lo alquilaron, Emil los escondió en el casillero de la pareja en el aeródromo para que Victoria pudiera usarlos al día siguiente. Dijo que podían intentarlo de nuevo el domingo de Pascua. Lo que Victoria no sabía era que Emil había llevado el equipo de paracaídas de ella al baño. El 4 de abril de 2015, el sargento Emil Cilliers llevó el equipo de paracaídas de su esposa, Victoria, al baño en el aeródromo de Netheravon y lo sabotajeó. El tribunal escuchó que una demostración de sabotaje mostró que se podía hacer en un cubículo de baño en poco más de 5 minutos. Emil sabía exactamente lo que estaba haciendo. El fiscal dijo que el acusado había enredado las cuerdas del paracaídas principal para evitar que se abriera y también removió partes del paracaídas de reserva. Este tipo de sabotaje requería conocimiento experto. Solo alguien familiarizado íntimamente con el proceso de empaquetado de paracaídas sabría dónde encontrar estas partes y reconocería que removerlas causaría un fallo catastrófico. La naturaleza técnica de la interferencia inmediatamente indicó que no era un fallo de equipo aleatorio. Cuando el clima aún no cooperaba a la mañana siguiente, optaron por hacer un hop and pop por la tarde. Esto involucraba saltar desde una altitud más baja y abrir el paracaídas casi inmediatamente. Victoria testificó en el juicio de su esposo que regresó al aeródromo sola el domingo de Pascua. La emoción por el salto se había ido, pero su esposo la animó a hacerlo. Victoria testificó: «Recuerdo que el piloto me sonrió cuando salí del avión. Esos serían los últimos momentos normales en la vida de Victoria. Como una apasionada del paracaidismo, el salto debería haber sido fácil para Victoria. Había completado más de 2.000 saltos antes. Esto debería haber sido rutina». El avión ascendió a más de 1.200 metros sobre el campo de Wiltshire esa tarde de domingo de Pascua. Victoria hizo el salto. Solo cuando su paracaídas estándar no se abrió, se dio cuenta de que algo estaba gravemente mal. Con su entrenamiento extenso, sabía que los mal funcionamientos podían ocurrir. Su instinto de supervivencia se activó inmediatamente. Activó el paracaídas de reserva y miró con horror cómo tampoco se desplegaba correctamente. Ahora estaba en caída libre completa, alcanzando velocidades de alrededor de 60 millas por hora, mientras el suelo se precipitaba hacia ella a una velocidad aterradora. Victoria describió más tarde el momento horrendo. «Recuerdo sentir ganas de llorar, sentir miedo, pensando, esto no está bien». Victoria no tuvo tiempo para pensar que podría morir. El entrenamiento tomó el control mientras luchaba por controlar su descenso, intentando desesperadamente ralentizar la caída con lo que quedaba de su equipo dañado. El impacto fue devastador. Victoria sufrió lesiones potencialmente mortales: pelvis fracturada, costillas rotas, columna vertebral fracturada y pulmón colapsado. Los testigos del descenso estaban tan seguros de que había muerto que trajeron una bolsa para cadáveres a la escena. Pero el suelo era afortunadamente blando debido a que acababa de ser arado.
Cuando el primer respondedor llegó, vio que las cuerdas en un lado del paracaídas estaban anudadas. Rápidamente se dio cuenta de que los slings, los enlaces suaves que conectan las correas al dosel, habían desaparecido. Pero Victoria había sobrevivido a lo que debería haber sido imposible. Mientras yacía en ese campo, no sabía que el hombre que amaba, el padre de sus hijos, acababa de intentar matarla. Y esto ni siquiera era su primer intento. Al despertar, después de sobrevivir milagrosamente a una caída desde más de 1200 metros, Victoria abrió los ojos y vio a su esposo, Emil, al lado de su cama. Le susurró: «Te amo». Él no respondió. En los días venideros, mientras se recuperaba de sus terribles lesiones, sus visitas serían escasas y frías. Victoria recordó. Su jefe le dio permiso especial inmediato, pero él seguía yendo a trabajar. El hospital era muy solitario. Cuando venía parecía desinteresado. Nunca traía regalos o tarjetas. Un día trajo documentos de seguro y le dijo a Victoria: «Deberías firmar esto porque necesitamos avanzar con la reclamación por lesiones personales». Victoria recordó pensar: «Un poco insensible mientras estoy aquí acostada». Pero lo que Victoria no sabía era que incluso mientras se sentaba al lado de su cama, Emil estaba ocupado enviando mensajes en su teléfono para planear con su novia. Emil mintió en un mensaje de WhatsApp: «Estamos separados legalmente. Nos separamos como un ensayo alrededor de septiembre después de que descubriera que ella me engañaba y me ocultaba que estaba embarazada de unos 3 meses. Dio a luz al bebé, hizo pruebas, dijo que no era mío. Por favor, estate tranquila, soy completamente tuyo. Nada cambia eso». Eso era completamente fabricado y más tarde se usaría como evidencia en su contra. Inicialmente, la policía no tenía razón para sospechar de juego sucio. Los oficiales no tenían motivo para sospechar de un crimen en lo que parecía ser un trágico accidente de paracaidismo. Pero eso cambió cuando una amiga de Victoria se acercó a los detectives con preocupaciones sobre la relación de Victoria con su esposo, Emil. La amiga expresó dudas sobre el matrimonio aparentemente perfecto de la pareja y sugirió que si Emil estaba presente cerca del centro de paracaidismo en el momento del incidente, deberían considerarlo sospechoso. Esta pista resultó ser asombrosamente precisa. Emil, de hecho, había estado en las instalaciones de paracaidismo ese domingo de Pascua de 2015. Testigos confirmaron haberlo visto llevando el equipo de paracaidismo de Victoria después de llevar a su hija recién nacida al baño, un detalle clave que más tarde se volvió crucial en el caso. Expertos en paracaídas declararon que este equipo había sido inspeccionado 16 veces por 10 empacadores de paracaídas avanzados a lo largo de su vida útil. La más reciente 2 meses antes del domingo de Pascua, y cada vez los slings estaban allí. La investigación de la Asociación Británica de Paracaidismo reveló algo escalofriante. Tanto el paracaídas principal como el de reserva de Victoria habían sido sabotajeados. Partes de seguridad críticas llamadas slings habían sido removidas completamente del equipo de Victoria. Esto no era un accidente, era intento de asesinato. 4 semanas después de la caída, el 28 de abril de 2015, Emil Cilliers fue arrestado por sospecha de intento de asesinato relacionado con el paracaídas sabotajeado y fue interrogado en la estación de policía de Guildford. Negó la culpa, pero a medida que los detectives profundizaban en la vida de Emil, descubrieron una red de mentiras, deudas y traiciones que pintaban un cuadro muy diferente del esposo devoto. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y era peor de lo que nadie podía imaginar, incluyendo a Victoria. Durante la investigación, la policía descubrió la extensión completa de la doble vida de Emil. La policía investigó el incidente y expuso la vida oculta de Emil, revelando múltiples infidelidades, deudas, clubes de sexo e intenciones asesinas, así como control coercitivo sobre Victoria. La investigación mostró la doble vida de Emil. Admitió mantener una relación con una mujer llamada Stephanie Goller, a quien conoció durante el viaje de esquí.
Además, admitió frecuentar prostitutas, usar aplicaciones de citas y visitar regularmente clubes swingers. Las reseñas de encuentros que Emil publicó en FabSwingers parecían mostrar que había engañado a su esposa a lo largo de 6 años de matrimonio. Pero las revelaciones más preocupantes vinieron de sus actividades en un club de sexo, ahora cerrado, dirigido por Ricky Harwood en Salisbury. Según el testimonio en el tribunal y la evidencia policial, Emil era un cliente habitual mientras estaba casado con Victoria, involucrándose en comportamientos sexuales cada vez más extremos, pintando el cuadro de un hombre completamente fuera de control. Emile también contactó a varias prostitutas, incluso arreglando por mensaje filmarse a sí mismo teniendo sexo sin protección con una mujer. Todo esto ocurría mientras Victoria estaba en casa cuidando a los niños y trabajando múltiples empleos para mantener a la familia. La evidencia presentada mostró que Emil debía 20,000 libras. Esperaba reclamar el pago de seguro de vida de 2,000 de la muerte accidental de su esposa para saldar deudas y comenzar una nueva vida con Stephanie. El motivo se estaba volviendo claro como el día. Emil quería que su esposa muriera para poder cobrar el seguro y empezar de nuevo con su amante. Pero la investigación también reveló algo más. En septiembre de 2015, Emil fue arrestado por sospecha de intento de asesinato nuevamente, esta vez relacionado con la fuga de gas en su casa. La policía había conectado los puntos. Al darse cuenta de que Victoria había sobrevivido no uno, sino 2 intentos de asesinato en la misma semana, lo que surgió fue el cuadro de un hombre que había engañado sistemáticamente a todos en su vida. El inspector Paul Franklin y su equipo pasaron 2 años desentrañando cada eslabón en la vida de Emil, construyendo lo que describieron como un cuadro convincente de un narcisista sociópata que había domesticado y explotado a todos en su vida. La investigación mostró que Emil era padre de 6 hijos con múltiples mujeres, incluyendo 2 con Nicolene en Sudáfrica, 2 con Carly y 2 con Victoria. A cada mujer se le prometió un futuro. Cada una fue manipulada y controlada, y cada una fue descartada cuando Emil pasó a la siguiente víctima. Lo que complicó aún más el caso fue la respuesta de Victoria a la investigación. A pesar de la evidencia abrumadora, defendió a su esposo. Victoria defendió a su esposo en la investigación subsiguiente y lo visitó en prisión debido al control coercitivo que él impuso en la relación. Victoria explicó más tarde: "No sabía que era verdad o realidad en comparación con lo falso. Me sentía como una prisionera en mi propia casa y en mi propia cabeza. Le dije, quiero que dejes el caso para que podamos continuar con nuestras vidas. Quería que mi esposo volviera". El comportamiento de Victoria mostraba la naturaleza insidiosa del control coercitivo. Incluso después de casi morir, no podía aceptar que el hombre que amaba había intentado matarla. Victoria admitió: "No podía comprender que alguien con quien me casé, que decía que me amaba, pudiera quitarme la vida". En octubre de 2017, el juicio comenzó en el Tribunal de la Corona de Winchester, pero el jurado fue disuelto después de 7 semanas cuando no pudieron llegar a un veredicto. La defensa de Victoria a su esposo y las dinámicas psicológicas complejas del caso habían creado duda razonable, pero la fiscalía no se rindió. En mayo de 2018, después de un segundo juicio, Emil Cilliers fue condenado por 2 cargos de intento de asesinato y sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 18 años. A lo largo del caso, Emil mostró poca emoción y acusó a Victoria de intentar suicidarse, mientras sugería que un asesino aleatorio había intentado quitarle la vida. El inspector Paul Franklin describió a Emil como alguien sin remordimiento por lo que había hecho. Había mentido a lo largo de 2 juicios, pero finalmente la justicia prevaleció con veredictos de culpabilidad y ahora una larga sentencia de prisión. De una caída que debería haber terminado una vida, una mujer se levantó, el esqueleto lleno de fracturas, pero la verdad intacta. Los juicios subsiguientes juntaron cada pieza: deudas, mentiras, cálculos de seguros, y nombraron correctamente la violencia oculta en la máscara del amor.
La justicia se cerró con cadena perpetua mínima de 18 años, pero lo que queda abierto es la conciencia. El control coercitivo puede llevar una máscara romántica, y la seguridad a veces radica en los detalles más pequeños. Un olor a gas inusual, un Slinks desaparecido, un presentimiento que dice que algo no está bien. El cielo sigue siendo azul como siempre, pero después de esta historia sabemos que debemos mirar más de cerca las cuerdas que nos mantienen vivos, en el paracaídas y en las relaciones. Para Catherine, de 22 años, octubre debería haber sido el comienzo de algo nuevo. Finalmente se había separado de su esposo abusivo y estaba trabajando en PetSmart en Greenville, Carolina del Sur, rodeada de los animales que amaba. Pero en la tarde del 23 de octubre de 2016, Catherine dejó su trabajo a las 2:15 de la tarde y desapareció. 3 días después, su cuerpo fue descubierto en el sótano de una granja abandonada. Casi inmediatamente, sus amigos pensaron en un solo sospechoso: su esposo del que estaba separada, John Tufton Blauvelt, un reclutador del ejército de los Estados Unidos una vez respetado, que había huido en la noche con su novia de 17 años. Catherine Ann Biter, a quien todos llamaban Katie, nació el 8 de agosto de 1994 en Mount, Carolina del Sur. Creció en una familia amorosa junto a su hermano Brandon y su hermana Brittany, conocida por su personalidad alegre y la calidez que traía a todos los que la rodeaban. A los 20 años, conoció a John Blauvelt en un restaurante junto a la oficina de reclutamiento del ejército donde él trabajaba. Él tenía 26 años. Carismático y respetado por la comunidad de Simpsonville, John Tufton Blauvelt era un reclutador del ejército de los Estados Unidos. Parecía encarnar los principios de servicio y sacrificio. En 2015, Katie decidió alistarse, reclutada por el propio John. Su relación comenzó de manera profesional, pero rápidamente se volvió romántica. Sirvió solo 2 meses antes de ser dada de baja médica por problemas en la columna. Para 2016 se casaron. Katie se mudó a la casa de John, soñando con empezar una familia y construir un futuro juntos. Pero la casa soñada rápidamente se convirtió en algo completamente diferente. John comenzó a invitar a adolescentes menores de edad a la casa para fiestas. Había marihuana, alcohol y drogas más fuertes. Una de las frecuentes era Hannah Thompson, de 17 años, de Hillcrest High School, donde John a menudo trabajaba como reclutador. Katie quería una casa para criar hijos. En cambio, se encontró viviendo en lo que se llamaba casa de fiestas. Con el tiempo se sentía cada vez más frustrada y le dijo a John que las fiestas tenían que parar. Hannah Thompson fue descrita por los investigadores como completamente enamorada de John Blauvelt. La investigadora Cheryl Scofield dijo más tarde que Hannah era como el perrito de John y haría cualquier cosa que él quisiera. También dijo que Hannah odiaba absolutamente a Katie. A principios de 2016, menos de 3 meses después de la boda, Katie dejó la casa. Casi inmediatamente, Hannah se mudó al dormitorio de John. La situación estaba a punto de empeorar mucho. El 26 de febrero de 2016, el padre de Hannah Thompson contactó a la policía. No había visto a su hija en 2 semanas y estaba preocupado por su relación con John Blauvelt, un hombre más de 10 años mayor que ella. Esa noche, la policía llegó a la casa de John y encontró a Hannah allí. Fue acusado de llevar a un menor por el camino de la perdición. Ese mismo día, Katie Blauvelt presentó una denuncia por violencia doméstica a la policía. Dijo que un mes antes John la había amenazado con una pistola, apuntándola directamente a la cabeza durante una discusión. Las acusaciones se acumulaban sobre el reclutador una vez respetado. El ejército actuó rápidamente. La carrera que John había dedicado toda su vida a construir se derrumbó de repente. El departamento del ejército le recortó el salario y lo disciplinó, quitándole sus deberes de reclutamiento, lo que era su vida. John culpó a Katie por ese colapso. Según los investigadores, le dijo a amigos que planeaba vengarse.
En los meses siguientes, su casa se convirtió aún más en un refugio para adolescentes. Alice Somerville, una amiga cercana de Katie, que entonces tenía 16 años, testificó más tarde que fumaban marihuana todo el día, todos los días. Dijo que también había alcohol, LSD y cocaína. Todo ocurría en la casa de un reclutador del ejército de los Estados Unidos. Durante este tiempo, Somerville escribió una lista de cosas por hacer aterradora y la pegó en el refrigerador. Simplemente decía: eliminar a Katie permanentemente. Para octubre de 2016, Katie y John estaban oficialmente separados. Había una orden de no contacto entre ellos. La familia dijo que parecía estar recuperando la paz, pero el comportamiento de John Blovell se volvía cada vez más inestable. En su teléfono, los investigadores encontraron más tarde una serie de búsquedas inquietantes en Google en las semanas previas al asesinato. ¿Cómo afilar un cuchillo? Y ¿qué debo hacer cuando mi esposa muera? El 23 de octubre de 2016 comenzó como cualquier otro día para Katie Blauvelt. Fue a trabajar a PetSmart en Woodruff Road en Greenville, rodeada de los animales que le traían alegría. A las 2:15 de la tarde dejó el trabajo por última vez. Planeaba encontrarse con amigos esa noche, pero nunca apareció. Cuando la familia no pudo contactarla, supieron inmediatamente que algo andaba mal. Esto no era propio de Katie, por lo que la reportaron desaparecida. Según la orden de arresto, Hannah Thompson condujo a John Blauvelt a Woodruff Road esa tarde y lo dejó cerca del lugar de trabajo de Katie. Fue una de las muchas formas en que lo ayudó a prepararse para lo que estaba por venir. A las 4:17 de la tarde del 24 de octubre, Katie usó su teléfono por última vez. Tomó una selfie en su auto. No sabía que su esposo, del que estaba separada, estaba cerca esperando. A las 5:03 de la tarde, John llamó a Hannah Thompson. Solo un minuto después, a las 5:04, le envió un mensaje de Snapchat diciendo: «Revisa tu Snapchat». El contenido del Snapchat había sido borrado del teléfono de John, pero los investigadores creen que contenía evidencia de lo que acababa de hacer. La granja abandonada en Simpsonville había estado vacía por más de 20 años. Era un lugar donde los niños locales a veces iban a jugar, y Katie misma había estado allí cuando era niña. En esa noche de octubre se convirtió en la escena de un crimen horrible. John apuñaló a Katie y la evidencia muestra que ella luchó. Más tarde se encontró ADN bajo sus uñas, pero no tuvo oportunidad contra un atacante mucho más grande. John luego arrastró su cuerpo a través de una ventana del sótano y lo metió en una caja de concreto rectangular en medio del sótano. Pero no había terminado. Condujo su auto a un estacionamiento en White Horse Road y lo abandonó allí. Hannah Thompson lo siguió en otro auto para ayudarlo a huir. La policía obtuvo más tarde imágenes de vigilancia que capturaron exactamente el momento en que el auto de Katie fue abandonado en el estacionamiento. Durante 2 días, la familia de Katie vivió con miedo, sin saber dónde estaba o qué había pasado. Su madre, Patricia, dijo que temía que algo terrible hubiera ocurrido. La policía inició inmediatamente una búsqueda cuando fue reportada desaparecida. Esto no era propio de Katie en absoluto. En las primeras horas del 26 de octubre de 2016, los investigadores Cheryl Scofield y Keith Moorcraft fueron llamados a la escena, que los perseguiría para siempre. Wayne Rohr, un amigo mutuo de Katie y John, había ido a la granja abandonada a buscarla. Lo que descubrió en el sótano estaba más allá de la imaginación. Dijo: «Entré, miré alrededor. Parecía que alguien había estado allí. Revisé todo, bajé al sótano y la encontré». Llamó a la policía menos de 1 minuto después del descubrimiento. El investigador Keith Moorcraft describió la escena. Había una caja de concreto rectangular en medio del sótano. Encontramos el cuerpo de Katie dentro. Katie medía solo 5 pies y 1 pulgada. Una chica pequeñita, como la describió su madre. La escena era tan horrible que incluso los investigadores experimentados quedaron impactados. Así murió Katie Blauvelt, sola y aterrorizada en un sótano abandonado.
Su madre, Patricia, dijo con dolor: «Me siento completamente vacía por dentro. Mi hija no merecía ser asesinada así». Cuando los investigadores llegaron a informar a John Blauvelt sobre la muerte de su esposa, su reacción levantó sospechas inmediatamente. No hizo las preguntas normales que haría un esposo afligido. No dijo dónde la encontraron o cómo murió. En cambio, sus primeras palabras fueron: «Ella arruinó mi vida». Keith Moorcraft, quien trajo la noticia, quedó profundamente impresionado por la falta de sorpresa y dolor de John. Parecía no importarle que estuviera muerta, mucho menos que hubiera sido asesinada, dijo la capitana Scofield. Una semana después, los investigadores entrevistaron a John de manera más formal. Su comportamiento era aún más preocupante. «Perdí a una amiga», dijo. «Puede que no haya sido la mejor esposa, pero perdí a una amiga». Cuando le preguntaron si iría a ver el cuerpo en la funeraria, dijo que sí, pero que había llevado a Hannah con él. Pero la policía no podía arrestar a alguien solo por comportamiento sospechoso. Necesitaban evidencia. Y mientras construían el caso, John Blauvelt tomó una decisión que daría forma a los 6 años siguientes de la investigación. Huyó. John condujo su GMC Yukon rojo y desapareció. Con él iba Hannah Thompson, de 17 años. Para los investigadores, esto era una posibilidad aterradora. Si estaba dispuesto a matar a su esposa, nadie sabía qué peligro corría Hannah al huir con él. El 18 de noviembre de 2016, la policía finalmente tuvo suficiente evidencia para obtener una orden de arresto para John Blauvelt por asesinato y posesión de arma durante un crimen violento. Pero ya había desaparecido hace tiempo. Ese mismo día, Hannah fue reportada desaparecida por sus padres. La adolescente que había ayudado a cometer el asesinato ahora huía por todo Estados Unidos con un presunto asesino. Mientras John Blauvelt huía por el país, los investigadores en Simpsonville persistieron en construir el caso. La evidencia que recopilaron mostró un asesinato premeditado, impulsado por odio y rabia. Los registros telefónicos de John revelaron búsquedas aterradoras en Google que hizo en las semanas previas a la muerte de Katie. Además de cómo afilar un cuchillo y qué debo hacer cuando mi esposa muera, buscó cuándo puede la policía interceptar tu teléfono. Del 18 de octubre al 1 de noviembre de 2016, buscó múltiples veces noticias sobre Katie en Simpsonville y Greenville, claramente siguiendo las novedades del caso. Aún más inquietante fueron los mensajes de texto que John envió a Hannah el día del asesinato. Mensajeó que ella se fue y lo estoy haciendo. Estas no eran las palabras de un inocente. Los investigadores también encontraron el diario de John y lo escrito dentro era escalofriante. En una entrada escribió: «Algún día espero que entiendas por qué lo hice. Esa chica fue cruel conmigo». En otra escribió simplemente: «Lo hice». Amigos y conocidos proporcionaron testimonios sobre el estado mental de John antes del asesinato. Ali Somerville testificó que John le había preguntado si quería ir a Charleston para que él matara a su esposa. También dijo que nació para matar, tanto bueno como malo. Quizás lo más impactante fue que múltiples testigos declararon que John había hablado de dividir los $100,000 del seguro de vida de Katie con cualquiera que lo ayudara a matarla. La cacería de John Blauvelt se convirtió en una de las mayores en la historia de Carolina del Sur. El agente U.S. Marshal Will Cook se convirtió en el líder principal de la persecución y describió a John como un arrogante que pensaba que nunca lo encontraríamos. John y Hannah fueron vistos por última vez en Las Cruces, Nuevo México, el 15 de noviembre de 2016, acompañados de una mujer que la policía cree era Hannah. Desde entonces su rastro desapareció. Los agentes U.S. Marshals descubrieron que la pareja fugitiva había pasado por Alabama, Texas y California. Vivían como una pareja sin hogar, moviéndose constantemente, evitando cualquier sistema de rastreo. La experiencia militar de John en supervivencia y combate lo convertía en un fugitivo difícil de capturar.
El 12 de diciembre de 2016, Hannah Thompson fue encontrada a salvo en Eugene, Oregón. Había sido abandonada por John y llegó a la casa de un amigo de la familia, llamando a sus padres para decir que quería volver a casa. Ella y John habían vivido sin hogar en Oregón y finalmente no pudo soportar la vida en fuga. Pero cuando fue interrogada por los investigadores, Hannah mintió sobre el paradero de John. Declaró que desapareció una mañana y que no sabía a dónde fue. Eso era completamente falso, como descubrieron los investigadores más tarde. En 2019, el caso fue cubierto por el programa In Pursuit with John Walsh. El presentador John Walsh llamó a Blauvelt un lobo con piel de cordero, y el programa trajo atención nacional a la cacería. Las pistas llegaron de todas partes, pero John seguía escondido. La familia de Katie nunca abandonó la esperanza. Bajo el liderazgo de su madre, Patricia, lanzaron la campaña Justice for Katie en redes sociales. Con la ayuda de la activista Tracy Fant y el grupo Freedom Fighters Upstate South Carolina, mantuvieron el caso en el ojo público. Organizaron memoriales anuales en el aniversario de la muerte de Katie y trabajaron incansablemente para asegurar que no fuera olvidada. Su persistencia y la presión comunitaria que crearon contribuyeron significativamente a llevar a John ante la justicia. A principios de 2022, el caso tuvo un giro cuando el equipo de tarea de casos fríos y complejos de US Marshals asumió el archivo. Esta unidad especial, coordinando con múltiples agencias, trajo una perspectiva fresca y técnicas modernas a la cacería de 6 años. El avance llegó cuando Hannah Thompson finalmente dijo la verdad. Aunque antes había mentido, mantuvo contacto con John durante todos los años que estuvo huyendo. Finalmente proporcionó información que llevó a los investigadores a Medford, Oregón, donde John vivía bajo el nombre falso Ben Klein. El agente US Marshal Chris Tamayo y su equipo comenzaron a vigilar una casa en Medford. Observaron a un hombre que coincidía con las características de John. Pero después de 6 años huyendo, ¿cómo estar seguros de que era él? John tiene algunos tatuajes distintivos, explicó el agente Will Cook. El más notable es el tatuaje de pirata que los investigadores notaron en la entrevista inicial en 2016. Cuando vieron ese tatuaje en el sospechoso, supieron que habían encontrado al correcto. El 20 de julio de 2022, a las 4 de la tarde, los agentes US Marshals y la policía local rodearon a John Blauvelt. Cuando lo sometieron al suelo y le preguntaron si era John Blauvelt, quedó completamente impactado. Según el relato del agente que lo arrestó, John le dijo a la policía que su nombre era Ben, manteniendo la identidad falsa incluso mientras era arrestado. La mujer con la que John había vivido durante los 6 años pasados quedó impactada al saber su verdadera identidad. Solo lo conocía como Ben Klein y no tenía idea de que vivía con un acusado de asesinato. «Hemos estado juntos 6 años», le dijo a los investigadores, llorando y temblando. «Esto es como una pesadilla». Para la madre de Katie, Patricia, la llamada informando que John había sido arrestado fue un momento que cambió la vida. «Exploté, realmente fue un gran día», dijo. El 12 de octubre de 2022, 3 meses después del arresto de John, Hannah Thompson también fue arrestada. Fue acusada de 5 delitos graves, incluyendo obstrucción a la justicia y encubrimiento después de un delito grave. La adolescente que había ayudado a John a evadir la ley ahora se convirtió en el testigo clave de la fiscalía contra él. El juicio de John Blauvelt comenzó el 16 de septiembre de 2024, casi 8 años después del asesinato de Katie. La fiscalía, liderada por Kinley Abbey y John Mears de la Oficina del Fiscal General de Carolina del Sur, presentó evidencia abrumadora contra él. El testimonio de Hannah Thompson fue devastador. Le dijo al jurado que John le había dicho que mataría a Katie y que después de que huyeron del estado describió en detalle cómo lo hizo. «Me dijo que la mató», testificó. También testificó que dijo que tiró el teléfono de Katie al agua en la casa abandonada y que tuvo que usar tierra para cubrir su sangre. La defensa, liderada por Paul Neely y Anna Walker, argumentó que la policía tenía visión de túnel y se enfocó en John desde el principio sin considerar otros sospechosos.
Señalaron que no había resultados de ADN concluyentes que vincularan a John con la escena del crimen y que el testimonio de Hannah había cambiado con el tiempo. Pero la evidencia era demasiado clara. El jurado escuchó sobre las búsquedas aterradoras en Google de John, los mensajes que envió a Hannah y las entradas de diario confesando el crimen. Supieron sobre sus amenazas de violencia contra Katie y sus esfuerzos por involucrar a otros para matarla a cambio del dinero del seguro. El 20 de septiembre de 2024, después de más de 5 horas de deliberación, el jurado emitió el veredicto, culpable de todos los cargos. John Tufton Blauvelt fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto fue pronunciado. El malvado estaba tras las rejas, pero la paz para la familia de Katie nunca fue completa. En ese sótano frío, una vida de 22 años se detuvo y en la superficie están las madres, hermanas, amigos de antaño que siguen encendiendo velas, llamando su nombre y exigiendo justicia hasta el final. La historia de Katie nos recuerda que la violencia íntima rara vez comienza con un cuchillo, comienza con amenazas, control, aislamiento y luego escala. Confía en tu instinto, guarda evidencia, habla con alguien de confianza y busca ayuda a tiempo. Porque a veces lo único que mantiene a alguien lejos de la oscuridad es la atención seria de la comunidad para que no haya otra Katie que se pierda en octubre. El caso de Hannah Thompson tomó un giro controvertido el 21 de agosto de 2025. Aunque enfrentaba 5 delitos graves y la posibilidad de 55 años de prisión, se declaró culpable de obstrucción a la justicia y encubrimiento de delito grave, siendo sentenciada solo a 3 años de probation sin tiempo en prisión. Esta sentencia indulgente enfureció a la familia de Katie. Patricia Pfeiffer la llamó una bofetada en la cara y una puñalada en el corazón de la familia. Muchos creen que la cooperación de Hannah con la fiscalía como testigo principal influyó en la decisión del juez, pero la familia siente que la justicia no se ha cumplido completamente por el rol de la adolescente en ayudar a cometer el asesinato de Katie.